Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Rocchia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Únete a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Soberana y hoy quiero arrancar con una pregunta. ¿Y cuál es la relación que tenés con tu voz? Esta pregunta la hago mucho al comienzo de mis talleres, de mis sesiones personalizadas, de mis cursos, conferencias, y es súper importante para entender el mundo interpretativo de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nuestra voz es solo esto que suena, o es el sonido producido por el aparato fonador humano. Y sí, tiene que ver con eso, pero en realidad la voz abarca un mundo que muchas veces desconocemos. Y este episodio quiero poder dedicarle a esa parte de nuestra voz que muchas veces desconocemos. ¿Y por qué les digo esto? Porque comprendí a lo largo de toda mi historia, de todo mi camino, de todas mis experiencias, que la voz es una llave de acceso. Una llave de acceso, un portal para accesar o para acceder a nuevos niveles de conciencia, sanación y transformación. Acá quiero hacer un paréntesis antes de continuar, y sobre todo con la palabra sanación. Para quienes ya me conocen lo saben, pero para quien es nuevo aquí, les quiero contar que para mí la sanación incluye la sanación de la mente. Yo creo que lo único que debe ser sanado es nuestra mente. ¿Y qué de nuestra mente? Bueno, la percepción de nosotros mismos, ¿sí? De cómo nos vemos en el mundo. Entonces, nuestra voz es un portal, es una llave de acceso para acceder a nuevos niveles de conciencia, de transformación, ¿sí? Y de sanación. Yo muchas veces, en vez de utilizar la palabra sanación, lo que utilizo es resignificar la información que traemos. Si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es la voz? La voz, en primera instancia, es aliento. Y el aliento viene de lo que es el espíritu. Por si no se acuerdan, ustedes nacieron con el primer aliento, ¿sí? Que fue el llanto. De ahí es como que el alma, de alguna manera, el alma y la frecuencia de nuestra voz entra, se ancla en nuestro instrumento, en nuestro cuerpo. Y es hermoso realmente poder comprender que la voz es más que sonido. La voz es ese aliento que se hace verbo que se hace realidad, ¿no? Entonces, aquí partimos de una primera instancia y me encantaría poder sacarlos de esta transparencia que nosotros, a través de nuestra voz, a lo que accedemos es al primer lenguaje de la creación. Los lenguajes de la creación son 5. El sonido, la luz, los colores, la geometría y los números. Y el sonido está primero, ¿sí? Y esto tenemos vestigios, tenemos, lugares en donde ya estaba escrito esto, ¿sí? Uno de esos lugares en donde estaba escrito es en el Evangelio de San Juan, en la Biblia, que decía, Dios dijo que se haga la luz. O el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto nos está dando muchísimas pistas, gente, ¿sí? De la importancia que tiene nuestra voz a la hora de elegir nuestra propia transformación, de elegir ser personas completamente diferentes a aquello que nos dijeron que éramos. Y yo siempre le digo lo mismo, no es tan importante todo aquello que te dijeron que eras, sino todo aquello que elegiste creerte. Y un poquito al decirte esto es, hacete responsable, porque hoy vos sos ese adulto maduro de Dios que tiene esta información, que está escuchando este episodio, que está escuchando esta información justamente en la cual es tu responsabilidad empezar a tomar acción sobre aquello que realmente deseas para tu vida. Dicho esto, ya podemos comprender que nuestra voz es mucho más que lo que suena, ¿no? Es mucho más que ese sonido producido por las
por las cuerdas, ¿no? O por el aparato fonador humano. Estamos hablando de un primer lenguaje de la creación que tiene cualidades alquímicas. Y esas cualidades alquímicas es crear, sanar, revelar y transformar. La voz sana, crea, revela y transforma. ¿Sí? Entonces, estas 4 cualidades alquímicas de nuestra voz es lo que nos va a permitir realmente accesar a otro nivel de conciencia del que estamos. ¿Qué significa esto? Dicho de otra manera, es cambiar la percepción que yo tengo de mí y poder ir hacia esa mejor versión de nosotros. Eso, tiene que ver con eso. Y esto es el término que hace que nuestra voz sea alquímica. El término alquimia significa transformación, transformar el plomo en oro. Bueno, todo lo que nosotros estamos cargando en plomo, ¿sí? Es toda esa información que ya no nos colabora, ¿sí? Toda esa información que de alguna manera seguimos sosteniendo desde nuestras lealtades invisibles, desde la solidarización a ciertos todavía miembros de nuestra familia. Cuando hablo familia me refiero a mamá, papá, hermanos, ¿sí? Nuestro primer hogar, los primeros dioses de nuestro universo, que son nuestros padres. Entonces, desde ahí, ¿sí? Nosotros vamos, ¿sí? Comprendiendo que en la frecuencia de nuestra voz se va alojando esta información. Y es nuestra responsabilidad comenzar a resignificarla, porque esa información muchas veces nos puede pesar, puede ser plomo para nuestra vida, puede endurecer nuestro instrumento, o esa misma información, si yo busco resignificarla, es la misma que nos va a transformar, ¿sí? Nos va a transformar de alguna manera en ese oro, ¿sí? Entonces, como les decía, en conceptos más reducidos, ¿sí? La voz es energía. La voz es energía, por lo tanto es frecuencia, vibración. Y todo lo que vibra viaja información. Y esa información es la de ustedes, es la de su historia, linaje, todo aquello que han heredado. ¿Bien? Entonces, nosotros, en la frecuencia de nuestra voz, cargamos de alguna manera con esas vibraciones heredadas que yo le llamo, que nos pueden hundir o nos pueden expandir. Bien, entonces es nuestra decisión poder transformar esa información, ¿sí? Yo siempre digo que si hago la analogía, ¿no? De todo aquello que está podrido, ¿sí? Si nosotros lo rechazamos o no lo elegimos ver, posiblemente pudra, ¿sí? Nuestro sistema, ¿sí? Nuestro estar siendo, ¿sí? Llevémoslo como que si hay un cajón de manzanas y hay una podrida, bueno, pudre todo el cajón. Esto es lo que yo quiero decir, que si nosotros tenemos una información podrida, por así decirlo, con todo el respeto del mundo, pero podrida, puede ser que pudra todo nuestro sistema también, pero muy distinto si yo la observo, si yo elijo resignificar, ¿sí? Eso que está podrido, ¿sí? En mi historia o en lo que yo hoy quiero, como yo hoy quiero continuar, no me colabora. Si yo lo veo y soy consciente de esto, puedo tomar una decisión. Y la decisión, y esta es la analogía que hago, es que en vez de dejarla ahí suspendida, escondida, bajo 7 llaves, yo la tomo y la llevo a mi raíz. Y eso que está podrido termina siendo abono para mi propia tierra. ¿Se dan cuenta que no es tanto lo que nos sucede, sino qué elegimos hacer con lo que nos sucede? Y esto es importantísimo. No diría importante, diría esencial. Empezar a cambiar la percepción de cómo interpretamos nuestra historia. Entonces, eso que está ahí, que no nos gusta, que nos dolió, para poder observarlo, aquí entra nuestra voz. Y nuestra voz nos acompaña a ponernos de frente, pudiendo nombrar eso que duele. Escúchenme bien. Nuestra voz se transforma en un canal
cuando de alguna manera la usamos para poder ponerle palabras a nuestro dolor. Y esto es súper interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de lo que nos pasó. Y podemos pasar años hablando y contando qué nos pasó. El tema es que podamos ir un poquito más hacia adentro, hacia el corazón, hacia nuestros niños internos, niños y niñas internas, y darle voz. Y eso que le doy voz es a lo que dolió. Entonces ya dejo de contar lo que me pasó para empezar a decir y a nombrar cómo me sentí con lo que me pasó. Esto me acompaña a poner palabras a ese dolor y a llevar esta información a un lugar de mi existencia que me sane, que sane esta mente y las formas en las que yo tenía de percibirme. Entonces aquí viene la analogía de eso que duele, eso que no fue nombrado, eso que sigue oculto o eso que elijo ocultar porque puede desarmar una familia, porque no me animo a que me vean de una manera diferente, esto de sentir el destierro, ¿no? Si me muestro de una manera diferente, se van a olvidar de mí o no me van a reconocer y eso lleva de alguna manera, lleva consigo la sensación de muerte, ¿no? O sea, la sensación de que me desplazan, me destierran, no me quieren, no me aceptan. Entonces, cuando yo tomo esa información, me hago responsable, responsabilidad, capacidad para responder por mí. Y le doy voz a eso que duele, le pongo palabras a mi dolor, puedo tomar una decisión. Que esta información me pudra, me endurezca o que esta información me nutra. Entonces, esto que está podrido, lo puedo soltar y que quede ahí vagando. Nunca una información queda vagando, olvídense, todo el tiempo está creando. O la tomo y la llevo a mi raíz. La uso de abono. Y esto es lo que muchos nombramos como llevar una nueva información al clan. Entonces, fíjense cómo nuestra voz puede ser acceso y llave para nuestra propia transformación. Propia. No estoy hablando de la transformación de los demás. No se centren en cambiar el mundo. Céntrense en cambiar su propio mundo. Y lo otro viene por añadidura. Ni se preocupen por lo que los demás hagan. Céntrense en ustedes. Y nuestra voz, en algún punto, nos va a acompañar a ser esos faros, ¿sí? Esos líderes de nuestras propias vidas y por lo tanto nosotros dejamos de demostrar, ¿sí? O de convencer que los demás sigan nuestro camino para empezar a irradiar. Empiezo a estar tan seguro de mí mismo, tengo tanta certeza, convicción y determinación de lo que elijo para mi vida, que soy luz. Soy luz que irradia y en eso solo me tengo que centrar. Lo otro llega por añadidura, ni lo duden. Entonces, qué interesante poder pensar a nuestra voz como este canal, ¿no? Como esta llave de acceso a nuevos niveles, de profundidad. Yo siempre digo, ¿no? Que para mí y en mi vida, la voz, en su primera instancia como cantante, luego como terapeuta, ¿sí? Como coach, la voz siempre fue en algún punto la bella excusa. La bella excusa para conocerme en profundidad. Entonces, por eso yo estoy tan comprometida con llevar este mensaje, con que podamos atender y ser conscientes de lo que elegimos decir, de cómo nos elegimos conversar a nosotros mismos. Yo siempre digo una frase y es: nadie te puede venir a decir que no sos eso que decís que sos. Todo lo que vos digas lo estás creando. Recordá las 4 cualidades alquímicas que tiene nuestra voz: crea, sana, revela y transforma.
Crea porque todo lo que sale de mi boca es una vibración. Y tantas veces yo lo diga, esa vibración con esa información sostenida en el tiempo se hace realidad. ¿Sí? Crea. Sana. ¿Sí? Si yo empiezo a notar que las formas en las que me converso no colaboran para mi propia expansión, ¿sí? me voy a empezar a elegir conversar distinto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta información, ¿sí? que revelada en la frecuencia de mi voz, en cómo yo me converso, en cómo yo me percibo y por lo tanto digo quién soy, ¿sí? me va a acompañar, ¿sí? a poder resignificar ese diálogo interno. Entonces estas casi que van juntos, la de sanar y revelar, porque es siempre un ida y vuelta, ¿sí? Se revela una información, me doy cuenta cómo yo me estoy conversando y entonces me doy cuenta cuál es mi mundo interpretativo, cómo me percibo, y entonces, al cambiar esto, voy sanando mi mente. Sano mi mente. Recuerden lo que les dije al principio de este episodio. Para mí, sanar es solo sanar nuestra mente, la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿sí? En el mundo. Y la otra, que es por añadidura y una de las cualidades más alquímicas de nuestra voz, es que transforma. Nos transforma inevitablemente cuando yo me doy cuenta que como yo me elijo conversar, que la información que viaja en la frecuencia de mi voz es una lealtad, es una vibración heredada, inevitablemente se produce la transformación. Pero yo tengo que ser consciente. Y la transformación es darme cuenta de una información y una vez que yo me doy cuenta, tomar una decisión consciente de eso. Entonces, sea que decidas seguir como estás o sea que decidas transformar esa información en algo más evolutivo para vos y expansivo, está perfecto. Acá lo que importa es empezar a ser conscientes de eso. Por eso, escuchen cómo se conversan. Escuchen qué dicen de ustedes. Y esto parece fácil y cliché, pero no. Escuchen. Escuchen, porque mucha de esa conversación es heredada. Mucha de esa conversación habla más de otros que de ustedes mismos. Y este es el primer paso. Esto es lo más evidente que tienen. Recuerden que los ojos y la boca son la ventana del alma. Todo lo que sale de acá no miente. Habla de ustedes. Habla de una porción de ustedes. Cuando ustedes toman conciencia de eso, pueden elegir transformar o seguir como están. Y está perfecto. Nadie les puede venir a decir que no son eso que dicen que son. Entonces, elijan hablarse de forma coherente. Ni siquiera les voy a decir bonito. De forma más coherente con ustedes mismos. De forma más sincera con ustedes mismos. Y van a ver cómo empieza a transformar su mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que este episodio te haya hecho sentido, que hayas podido observar y percibir a tu voz desde un lugar completamente distinto, que puedas comprender que tienes en tu boca, iba a decir en tus manos, pero aquí en todo tu instrumento, el primer lenguaje de la creación, por lo tanto es un poder transformador que puede realmente crear, sanar, revelar y transformar tu vida. Así que bueno, si te gustó, déjame un comentario, contame qué te pareció, compartilo con aquellas personas que le pueda llegar a interesar este tema y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas, estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.